Ahí está. Porque con tus vectores va a iniciar tu estudio de la física. Me refiero a que va a venir estática, va a venir dinámica, va a venir, por ejemplo, electrostática, ¿no? O sea, van a aparecer fuerzas, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí tenemos que manejar los vectores, ¿ya? Entonces, los vectores tienen, a ver, tienen, fundamentalmente, son segmentos dirigidos, ¿ya? Son flechitas, solo que Ujú. el nombre formal es el segmento dirigido, ¿ya? Y son entes matemáticos, o sea, el discurso comienza por esta parte. En física tú vas a conocer magnitudes, las famosas magnitudes. Mira, sígueme lo que estoy escribiendo. Las magnitudes. Y las hay de dos tipos, Marcelo. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Y las magnitudes vectoriales. Y la ¿En qué se distingue una magnitud vectorial de una magnitud escalar? Ya, aquí viene el gran detalle, tienes que saber distinguirlo. La magnitud escalar, Marcelo, no es otra cosa que un número más que la unidad de medida. ¿Sí? La unidad de medida. ¿A qué me refiero con Ujú. eso? Bueno, por ejemplo, ¿no? Example. Tienes, por ejemplo, 3 kilogramos, digamos. Tienes, por ejemplo, 17 segundos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tienes eh, 0 grados Celsius. Entonces, eso, si te das cuenta, es solamente un número y su unidad de medida. Un número y su unidad de medida. O, por ejemplo, Ujú. tienes el cero absoluto, ¿no? Menos 273,16 grados, así, ¿no? Bajo cero, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es el cero absoluto, donde el más significa que es positivo y el menos significa que, bueno, hay un sentido, ¿no? Sí. Incluso a la derecha o a la izquierda, pero solamente tiene el símbolo más y menos. O sea, no hay Ujú. más, solamente es un número y una unidad de medida. Ahora, en el caso de los vectores, sí, acá hay algo más especial. ¿Por qué? Porque básicamente es un vector más una unidad de medida. ¿Sí? Mira la gran diferencia. Mira la gran diferencia. Por un lado tenemos el numerito y acá tenemos el vector. Ahora, tú miras, pero Eduardo, ¿qué es un vector en sí? ¿Qué sería o cómo definiríamos nosotros un vector? Muy importante esta parte, Marcelo, porque más adelante te voy a preguntar por justamente la variación de magnitudes vectoriales. Un Ujú. vector, hijo, es un ente matemático. Es un ente matemático. Matemático que contiene o que obtiene tres elementos. Básicamente es el módulo, ¿sí? El módulo es la dirección y el sentido. ¿Cómo que Ujú. módulo y sentido, Jonathan? Es por esto, mira, si yo solamente grafico un vector, digamos una flecha en sentido común, ya. Aquí está. Esto de que viene es un vector, vamos a identificar los elementos. Por ejemplo, el módulo, hijo, es el tamaño del vector. ¿Sí? Ujú. Cuán grande es o cuán pequeño es. La dirección viene a darse por el ángulo. Él es la dirección, ¿no? La Ujú. dirección que está medida, obviamente, desde el eje de X positivo, o sea, está medida en sentido antihorario. Sí, aquí. Ujú. ¿Ya? Y el sentido es el afijo o la cabecita de la flecha, porque está bien, puede tener una dirección, pero también puede ir hacia arriba o hacia abajo. Ese Ujú. es el sentido del vector, ¿no? Algunos textos, y me parece que ya los más modernos, solamente tienen consideran dos, que es módulo y dirección, pero en este caso, para desmenuzar más el tema, módulo, dirección y sentido. ¿Está bien? Ujú. Ahora, una cuestión muy importante. Un vector, por ejemplo, un vector llega a ser constante, ojo, si y solamente si lo es en sus tres elementos. Si es constante en módulo, y es constante en dirección y si es constante en sentido. Tiene que ser constante en los tres elementos. Si es Ujú. constante en los tres elementos, entonces el vector es constante. Basta que uno de ellos varíe para que todo el vector ya esté variando. Por favor, apunte este detalle. Esto sí es muy Ujú. importante. Ahora, eh, voy a resaltarlo todavía, módulo, dirección y sentido, que quede bien grabado. Ahora, ejemplos de magnitudes vectoriales, bueno, hay de sobra. Por ejemplo, tenemos la velocidad, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo,
en modo vectorial, ¿no? Podemos decir 3i más 2j metros por segundo. ¿Qué significa 3i más 2j? Bueno, que si tú consideras tu plano cartesiano, y va en sentido de x, o sea, 3 escalones para x y para j, en el caso de y. 3 escalones Ujú. para x y 2 para y. Entonces, 3 para acá, 2 para arriba, entonces él debe ser, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro caso más, puede ser menos 5 metros por segundo al cuadrado. Este, por ejemplo, es la velocidad y se denota con la flechita arriba. Él, por ejemplo, es la aceleración y se nota con la flechita arriba. Todas las cantidades que tengan flechita arriba es porque son magnitudes vectoriales. ¿Ya? Ujú. Menos 5, digamos, y, o sea, quiere decir que va a la izquierda. ¿No? El menos, sentido izquierda, más sentido derecha. También está la fuerza. Vamos a poner solamente los nombres, nada más. Velocidad, aceleración, fuerza. La vez pasada también te dije dirección, que es una magnitud vectorial, ¿no? Ujú. Posición, por ejemplo. Estas son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque van a ser descritos mediante ¿qué? Un módulo, un sentido y una dirección. Son segmentos dirigidos. ¿Ya? Ujú. Bien, entonces hasta aquí no hay problema con esto. Ahora, ¿cómo yo podía representar unos vectores? O sea, ¿cómo yo puedo escribir sobre papel y decir, ah, ya, esto es un vector? Vamos a las representaciones. Esta vez tengo que ser teórico porque vamos a ver los nombres más adelante. Ujú. Representaciones como, por ejemplo, par ordenado, un par ordenado, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, digo 3,2, no, como el ejemplo anterior, es porque has agarrado un plano cartesiano y tienes por aquí 3 para x, allá 3 para x y 2 para y, ¿no? Y tú ubicas el punto y este punto de acá lo unes con el origen y esto es un segmento dirigido, se mueve un segmento dirigido. Este de verde, Marcelo, es el vector. También lo puedes mencionar mediante vectores unitarios. Es como una especie de moneda de cambio, ¿ya? Ujú. En vez de decir, por ejemplo, 3,2, puedes decir 3i más 2j. O sea, has recorrido 3 para x y 2 para y, ¿no? Y si quieres irte al espacio, bueno, sería, por ejemplo, más 2k. Ah, profe, entonces sale el espacio, pues no podemos sacar aquí en el espacio. Ujú. Eso sí tienes que ver, porque en física, cuando vienes a la universidad, tienes que ver física espacial. Pones X, Y y Z, ¿no? 3 para X, 2 para Y, más o menos por aquí. Y 2 para Z, ¿no? Ujú. Más o menos debe ser esto de acá. Más o menos... Ahí se nota el cubo, ¿no? Este señor de acá, bueno, es este vector, el 3,2,2 viene a ser el vector en modo de escalón unitario. ¿Qué otro más? Otra representación más. Bueno, está justamente el de la flecha, ¿no? La representación gráfica. Sí, pues, y usualmente tenemos que ver eso. Ahora, la notación también es muy importante. Ujú. Notación. Notación. Usualmente los vectores se les escribía como quién. Como te digo, ¿no? Si escribo esto, Marcelo, es porque es el vector A. El vector A, ¿ya? Ujú. Pero usualmente, ¿qué ocurre? En los textos de física, la tipografía, la flechita estorbaba, porque cuando quieres escribir entre líneas, la flechita fastidia. Entonces, ¿qué hicieron los libros modernos? Bueno, le van a poner, por ejemplo, negrita. 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 Ujú. En negrita es porque es un vector. Ahora, ahora, el módulo. El módulo de un vector se representa de esta forma, entre barras. O también solamente la letra, sin necesidad, pues, de escribir la flecha, ¿no? Así delgadito, ¿ya? Ujú. Eh, Esto es para el vector propiamente dicho, voy a poner acá, para el vector, y esto es propiamente para el módulo, ¿no? Para el módulo, ¿ya? Entonces, cuando yo te digo, por ejemplo, en física, ¿esto qué significa? Ah, profe, esto significa velocidad. Y cuando yo te digo, por ejemplo, esto de acá, ah, profe, esto es rapidez. ¿Por qué? Porque la velocidad es una magnitud vectorial. En cambio, la rapidez es una magnitud escalar. Es el módulo de la velocidad, es el tamaño, Ujú. ¿ya? ¿Qué más puedo mencionarte aquí? Ah, las leyes, las operaciones con vectores. Así rapidito nada más. Operaciones. Vamos a ponerlo como operaciones.
Con vectores. Con vectores. Básicamente, Marcelo, podemos operar de tres maneras. De tres maneras. Por ejemplo, tenemos la composición o suma. La composición o suma de vectores. Tenemos la descomposición. Para este caso nos conviene la rectangular, ¿no? Y tenemos el producto. Producto de dos tipos. Uno es escalar y otro es vectorial. ¿Ah? La composición o suma se puede representar mediante el método del paralelogramo. A ver, vamos a ver acá. Vamos a poner otra hojita mejor para hacer más ordenada la exposición. ¿Ya? Pero hasta aquí todo normal, ¿no? Marcelo, ¿se entiende todo? ¿O hay alguna duda? Ya. Todo perfecto. Ya lo has visto. Esto de acá voy a colocarlo. A ver, por ejemplo, si yo quiero adicionar vectores, los puedo hacer mediante el método de paralelogramo. Es decir, si yo tengo un vector A, y por ejemplo tengo un vector por aquí, un vector B, entonces ¿qué hago? Pero los coloco, los voy a posicionar de manera que sus orígenes coincidan, ¿no? Entonces voy a colocar aquí uno, y aquí voy a colocar el otro. Él va a ser un A, vector A, bueno, vector no, con flechita. Y el vector B. La manera en que representes la suma o la resultante de esos dos vectores, Marcelo, va a ser dibujando un paralelogramo, es decir, dibuja una paralela, por ejemplo. Dibuja una paralela. Y para acá también dibuja otra paralela. Entonces tú lo que haces es unir el inicio de esos vectores, los dos inicios, con el cruce de las paralelas. Y este señor de acá, el de rojo, viene a ser la llamada resultante. R, o si no, la suma, ¿no? Que sería A más B. ¿Ok? Así es como se grafica una suma. Ahora, el tamaño de ese vector suma lo puedes calcular también. Ojo, me refiero al tamaño, siempre y cuando conozcas el ángulo que conforman esos dos vectores. Entonces, podríamos calcular de esta manera. Bien. R, que se refiere a módulo, es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble del primero por el segundo, ¿no? Pero esta vez multiplicado por el coseno del ángulo que es. Primera fórmula. ¿Ya? Primera fórmula. Para hacer notar que es importante. ¿No? Ya está. Primera fórmula. Cuando te piden hallar el módulo de un vector. Ahí está. Ahora, hay otro método que también se llama el método del triángulo, y es que si tienes estos dos vectores, bueno, los pones uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Por ejemplo, puedes poner el vector, aquí el vector B, que es horizontal, obviamente. Y detrás de él, como un trencito, colocas el vector A. Mira, el vector A. Aquí. Vector A. Y, obviamente, la unión del principio de los principios y el final de los finales es, nuevamente, el vector resultante. O la suma, como quieras llamarlo. Ya está. Esto es el método del triángulo. Método del triángulo. Ahora, ¿por qué menciono este método del triángulo y no quizás me quedo con él? Porque el método del triángulo, Marcelo, es un caso particular de algo que vas a conocer como método del polígono. O sea, es para más vectores. Es para más vectores. El método del polígono. ¿Qué consiste? Bueno, tienes varios vectores, por ejemplo. Uno por acá, otro por acá, otro por acá, de repente otro por acá, y no sé, otro por acá. Tienes un vector A, B, C, D y E. Entonces, ¿cómo yo podría representar la suma de estos vectores? Bueno, no hago problema. Coloco uno detrás de otro. Mira. A, sigue el B. Están en colita, como un trencito. B, el C, que es para acá. El C, el D, que viene a ser para la izquierda, ¿no?
el D, Ujú. y L, que viene a ser el diagonal, ¿no? Acá, L. Ahora, vuelvo a decirte, el inicio de los inicios y el final de los finales. Bueno, por este caso, el inicio, final, A, lo 1. Este vector de rojo, Marcelo, viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el vector resultante, donde el R, vectorialmente hablando, es A más B, más C, más D, más. ¿Te das cuenta? Entonces, es el método de polígono. El método de polígono es un caso general del método del triángulo, ¿no? Ujú. Eh, Ahora, ¿qué más debo enseñarte con respecto a esto? Bueno, a partir de aquí, por ejemplo, de la suma, hijo, se define la diferencia. A ver, ¿por qué? Mira, a ver, tú tienes, por ejemplo, esto de acá, A y B, ya, A, tienes dos vectores aquí. Tienes el vector A, que es este de aquí, el vector A y el vector B. Profe, Ujú. entonces, ¿cómo yo podría dibujar la diferencia? O sea, ¿cómo yo podría encontrar o graficar la resta de dos vectores? Usted me enseñó la suma. Ya, no te hagas problemas. ¿Por qué? Porque recuerda, si tú, por ejemplo, inviertes un vector, lo multiplicas por -1. O sea, es su opuesto, ¿no? Su opuesto. Ujú. Mira, el vector B a la izquierda, idéntico, pero apuntando a la izquierda, no va a ser el vector, va a ser el vector menos B, ¿sí? Si está opuesto es porque tiene el símbolo menos. Ahora, Ujú. vuelvo a dibujar el paralelogramo. Lo dibujo, ahí está, ¿sí? Ujú. Allá. A más B viene a ser este señor de acá, Marcelo, como en la figura anterior. Él viene a Ujú. ser A más B. Ahora, aquí viene esa diferencia. Ah, pues usted me dijo que tengo que graficar el paralelogramo acá y que la unión de estos inicios con el corte de las paralelas es la resultante. Ujú. Ya, ya. O sea, este señor de aquí va a ser A sumado con quién. Sería A sumado con ¿Con quién sería? mm, A sumado con Ahí eh, está, ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama? Con el verde. mm, A sumado con B menos B. Con menos B, pues sí, con menos B. Entonces, esto de acá se va a definir ahora como la resta. Ujú. A menos el B. ¿Te das cuenta? Entonces, Ujú. en pocas palabras, y resumiendo los dibujos aquí, porque esto de acá, voy a sacar esto de aquí, el paralelogramo. Ojo que estoy primero con la teoría, me interesa primero la teoría. Cuando tengas dos vectores, o sea, por ejemplo, digamos, este de aquí, tu vector A, y este otro de aquí, Marcelo, el vector B, la diagonal mayor que nace de ellos dos, del origen de ellos dos, va a ser la suma. O sea, él va a ser A sumado con B. ¿Y quién es la diferencia? Bueno, es el otro, la otra diagonal. Por geometría, Ujú. te demuestro. Porque los paralelos son congruentes. El de acá viene a ser A menos B. Bacán. Ya, bacán. Entonces aquí se define pues la diferencia. Ahora, tú miras, profe, ¿cómo podría yo ver el módulo o el tamaño de ese vector verde? Es fácil, mira. Se parece mucho a la diferencia a la fórmula para hallar la suma. Si yo te pido el módulo de la diferencia, hijo, es porque va a ser ¿quién? Va a ser el módulo al cuadrado, el módulo de b al cuadrado, menos dos veces ab. Y nuevamente hablamos de quién? Del ángulo que conforman esos dos vectores. Ujú. Coseno de θ. Ya está. ¿Te das cuenta? Mira, para la Ujú. suma es más, para la resta es menos, ¿no? Para este, vamos a cerrarlo en un cuadradito. A ver, estoy acá. Muy importante. Ahí está. Bacán. Con eso no hay problema. O sea, la suma, te acuerdo que tiene dos grandes vertientes. Primero está el método gráfico, que lo puede hacer mediante el paralelogramo, mediante el triángulo o mediante el polígono. ¿Ya? Y bueno, los módulos, ¿no? Pero tú mira, profe, pero ¿cómo yo podría encontrar la suma de dos vectores si me los dan
en modo de coordenadas. Ah, ya, muy buen punto, muy buen punto. Suma de vectores expresados. Mira, 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 expresados como coordenadas. Lo interesante y potente de este método, dijo, es que es bien intuitivo, ¿ya? Tienes un vector A, por ejemplo, escúchame, escúchame, que debe ser, a ver, vamos a llamarle un A1, un B1, digamos, ¿ya? Y tienes un vector B que tiene como coordenadas A sub 2, B sub 2. ¿Qué te parece? Entonces, la suma de A más B vector es igual a ¿qué? A la suma de primeras componentes y segundos. O sea, la primera componente es la suma de las primeras. A1 más A sub 2, punto y coma. ¿Y quién es el segundo? Ah, la suma de las segundas. B1 más B2. ¿Sí? Por favor, eso bien atento con esa expresión. Y tú me dirás, pues, profe, pero si está así, como coordenadas, Jonathan, ¿cómo sería con el caso de las I y J? Ah, igualito, es igualito. Mira, te voy a dar unos ejemplos. Un ejemplo motivador, hay que motivar. Ejemplo motivador, hay que motivarlos ustedes. Todavía el billete no aparece acá todavía, pero hay que motivarlos. A ver. Por ejemplo, el vector A, hijo, te lo pones como 2,7. Y tienes el vector B, por ejemplo, de que sería 1,4. Y te preguntan por ahí, ¿no? A sumado con B tiene. ¿Cómo yo puedo entenderlo? Ah, pues, profe, fácil, usted me dijo, primera con primera. ¿Cuánto vale 2 más 1? Te escucho. ¿Cómo me dices? Primera con primera. Suma primera con primera componente. 3. Ajá. 3 y de ahí el segundo sería 7, 8, 9, 10, sería 11. Sería 11. Bacán. ¿Te das cuenta que es sencillito? Solamente debes sumar las componentes. Ahora, en el caso de J, pues, uy, cuidado, cuidado. A ver, 3i más 10j. Ah, es más, 3 dimensiones quieres ya. Más 2k. Recuerda que el i va asociado al j. Perdón, i va asociado al x. ¿Ya? El j al y el k al z. Vamos con el vector b. Por ahí te lo presento, mira, menos 5i menos 7j más 20 veces k. Vectores unitarios. Ahora, ¿cuál será la suma? Pues no me hago problemas. ¿Cuánto vale la primera componente en funciones de i? Primera componente en funciones de i sería 3i más 3i más Son estos dos, hijos, son estos dos. Vamos, tú puedes. 3i más 3i menos 2i Acá, el siguiente, ¿cuál es? sería 10k menos 3k 3j 3j. ¿Y el k? sería 22k. 22. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces solo me sumar componente con componente, nada más. Y la resta, igualito. Pues si yo te pido el de arriba, por ejemplo. O el de acá, si quieres. Si te pido a menos b. Ahora el de arriba mejor. Esto de acá, a ver. ¿Cómo sería? 2 menos 1. ¿Cuánto te da? Sería 1. 1. ¿Y el otro? 3. 3. ¿Te das cuenta? Solo es restar componente con componente. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Marcelo? No. ¿Alguna consulta, duda que tengas? No. Ninguno. Ya, solo tienes que acordarte esto. Porque a la CP le encanta y también a la UNI tomar vectores unitarios. Yo me acuerdo por el Shiji K. O sea, que al eje X, al J, perdón, al eje X, Y y Z, no te vas a olvidar, se le asocia el I. Al Y se le asocia el J. Y al Z se le asocia el K. ¿Ya? Asociados, o sea, son vectores unitarios. ¿Sí? Es como decir que en el reino del X está la moneda I, en el reino del Y está la moneda J y en el reino Z está la moneda K. ¿Sí? ¿Se entendió, Marcelo? Y Sí. vamos a ver, vamos con la descomposición, que es también la otra parte
Y sé que esta es la clase quizá que hasta ahorita hemos tenido, Marcelo, donde más teoría tengo que hacer. Y aquí pues justamente tengo que darte el nivel, digamos, hasta la última, porque son flechitas, para acá, pues no hay problema, pero es que también entran vectores unitarios. Y aquí tengo que darte la teoría más profunda. Veamos, vamos con, ya hemos estudiado, mira, son 3 operaciones que tenemos que hacer con los vectores. Uy, mira, está azul. Son 3 operaciones, no te olvides. Está la composición o suma, de ahí sigue la descomposición, ¿no? Y también tenemos el producto. Vamos por el Ujú. segundo. Vamos por la descomposición. La descomposición, jovencito, también es bien sencilla. Y de hecho se inventó, ¿por qué? Porque necesitamos facilidad para operarlas. A ver, tengo un vector cualquiera. Recuerda que tenemos 2 vectores y que buscamos un tercero, ¿sí o no? Ya, ahora va a ser al revés. Tenemos un vector y busco ¿qué cosa? Desarmarlo en 2 vectores. Mira, desarmarlo. Desarma los 2 vectores. Cuando tú lo desarmas, él desaparece y quedan los vectores reemplazantes. ¿Sí? En cambio, en el otro, ¿qué hacíamos? En la suma. En la suma Ujú. casabas y te quedas con un solo vector. ¿No? Fusionaba un Q y B. No, ahora acá separas. Descompones. Por ejemplo, tienes un vector cualquiera. Vamos al primer caso. Primer caso, hijo, generalmente, generalmente tienes un vector. Uy, caramba. Entonces, hijo, Ay, puedes Dios. tomar un vaso con agua. Normal, yo te Sí, espero. por favor. Sí, eso también voy. Sí, ya. Espérate, vamos, 2 minutos. O dos. Listo. A ver. Dice, generalmente, ya. ¿Por qué generalmente pongo? Porque las rectas que he dibujado, ya me adelanté. Estas rectas de lápiz que he dibujado las voy a llamar, por ejemplo, Marcelo, las voy a llamar como un L1 y un L2, ¿ya? Ujú. Pero obviamente es cualquier ángulo, o sea, cualquier ángulo alto. Pueden tener cualquier abertura, no hay problema con ellos, ¿ya? Pero a pesar de que tiene cualquier abertura, el vector verde, mediante paralelas entre las rectas, porque recuerda, el E1 es paralelo a él y él es paralelo a él. Mediante estas paralelas se puede desarmar en 2 vectores azules. El verde se desarma, se desfusiona, ¿no? Se descompone, de ahí la descomposición, no. Se descompone en 2 vectores. Ujú. Al que, por ejemplo, le voy a llamar, es un vector, por ejemplo, un vector A, ahí le voy a llamar, por ejemplo, un vector A, L1, porque está proyectado sobre el eje de la recta 1. Ujú. Ya este lo voy a llamar A sub L2, porque está proyectado sobre la recta L2. Acá está el nombre, ¿no? L2, y acá está L1. Entonces, ¿qué se cumple, hijo? Se cumple que, uy, me salió un gallito, se cumple que el vector A sub L1, ¿no? Más, es igual aquí, más el vector A sub L2, ¿sí? Ahora, y uy, ¿qué pasó con la cámara? Ya, sí. Lo que quiero que entiendas también, Marcelo, es que esto de acá, hijo, es una ecuación vectorial. No es una ecuación escalar como la que vimos anteriormente, o en MRU o en MRV. ¿Por qué? Porque no quiere decir que, por ejemplo, si él tiene tamaño 3 y él tiene tamaño 4, la suma no te va a dar 7. No, son vectores. El tratamiento para esto es geométrico, no es escalar. Por eso lo distinguimos. Vectores por aquí y escalares por acá. ¿Se entendió? Ujú. Ya, vamos. Ahora, generalmente esto ocurre normal y de repente una que otra pregunta puede venir, pero vamos con el caso particular. Es más, en vez de decir generalmente, convenientemente, le voy a decir. Convenientemente. Oye, ¿no? Ya, ese vector verde lo voy a desarmar, pero ya no sobre rectas que descansen sobre, con que tengan cualquier ángulo. Me conviene hacer aquí la aparición de más objetos matemáticos o de más nociones. Me va a convenir, hijo, que las rectas de referencia ya no sean solo L1 y L2. Ahora, ¿qué van a hacer? Mis ejes X y Y. Voy a hacer que descansen sobre los ejes de un plano cartesiano. Y la característica de estos ejes es que, ¿qué ángulo forman? Serían 90 grados. Claro, lo estoy pintando, 90 grados. Entonces, como es 90 grados, nos vamos a valer de qué cosa tiene. Vamos a valer de un ángulo. Llámale, por ejemplo, un ángulo, alfa. Entonces, profe, entonces lo podemos descomponer, claro, con las proyecciones. Y aquí justo entra lo que te enseñé la vez pasada, pues dije, apréndelo bien porque en física lo vamos a necesitar.
Cuando proyectamos perpendicularmente, ¿no? Perpendicularmente sobre los ejes, van a aparecer nuevos personajes. O mejor dicho, lo vamos a desarmar en este azul y en este otro vector azul. En este otro vector azul, ¿no? A él le vamos a llamar, ¿quién tiene? Le vamos a llamar un vector A, como al principio, y este se llama un vector A sub X, y este vector un A sub Y, haciendo ilusión de que cada uno descansa sobre el eje X Ujú. y Y respectivamente. La ecuación vectorial que responde a esta figura, hijo, ¿cuál sería? Que el vector A es igual a ¿quién? A sub X sumado con A sub Y. Bacán. Ya, este imita tanta magia porque se aparecen lo mismo, ¿no? Claro, está bien. Pero es que lo que pasa es que el que yo aparezca, haga aparecer este ángulo, va a hacer aparecer a mis razones trigonométricas. Ah, Ujú. ¿verdad, no? Claro, mira, el A sub X, hijo, ¿te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas? A ver, ¿dónde está mi blog? ¿Dónde está mi blog? Está mi reloj. ¿Te acuerdas cuando yo tenía, por ejemplo, un triángulo así? Y yo te decía, a ver, Marcelo, si le vale M y le vale teta, ¿cuánto vale el que está para ahí? Sería H. Ah, bueno, sí, No, en función de ellos dos. claro, sería seno de, no, M seno de teta y M coseno de teta. Claro, M seno, ya, y justo, ¿no? Madrugando la otra pregunta, M coseno. El coseno siempre está bien cerquita del ángulo, acuérdate. Y el otro es el compadre. Por eso es que se va a llamar ¿quién? AX se va a llamar eh, A, el vector A, o por lo menos, digamos, el tamaño, por lo menos, el tamaño del vector AX va a ser el tamaño del vector A multiplicado por el coseno de A. Y el tamaño del vector Y, ¿quién sería? El tamaño del vector A multiplicado por el seno de alfa. ¿Sí llega a entender esa parte, Marcelo? Sí. Sí, porque pertenecen a un triángulo rectángulo, mira. A él, ponlo aquí. Y no, A es para seno y el para coseno. Listo, esto es muy importante. Ah, y esto de acá, pues, esto de acá, hijo, hace nacer a los famosos vectores unitarios. Vectores unitarios. ¿No? Unitarios. Como te vuelvo a decir, el vector I solito es como si fuera ¿quién? El 1,0,0. Es porque solamente actúa 1 en el eje X. El J es como si fuera el 0,1,0. ¿Por qué? Porque este unito descansa en el eje Y. Y el K es como si fuera el 0,0,1. ¿Por qué? Porque solo actúa en el eje Z. ¿Sí? Entonces, estos de acá nacen ¿de quién? De la descomposición conveniente de un vector sobre los ejes del plano o incluso espacio cartesiano. ¿Se me dijo? Ujú. Ya. Yo sé que suena mucho, pues, Maya, pero tengo que decírtelo porque la información tiene que ir completa. Ahora, la descomposición ya va acá, no hay problema. Ya porque hemos pasado la suma o composición, ya hemos pasado la descomposición. Ahora, ¿qué falta? Falta la multiplicación. Y aquí vienen dos teoremas muy importantes, ¿sí? ¿Sí? Multiplicación. Ya. Hay dos tipos. El primer tipo, muchacho, es el de tipo escalar. La multiplicación escalar de vectores. ¿Cómo que escalar, profesor? También conocido como producto punto. ¿Por qué? Porque te va a arrojar un escalar. O sea, cuando tú multiplicas dos vectores de forma escalar, ¿qué te arroja? Un escalar, un número. Y cuando tú multiplicas de forma de vectorial, te arroja un vector. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, y yo siempre me hice pregunta, incluso cuando ingresé a la universidad, ¿por qué se inventó, por qué diablos se inventó el producto escalar? Si me arroja un número, o sea, ¿cuál es su motivo, su razón de ser? Ya, escúchame. Eh, el producto, y aquí viene la parte maravillosa quizá de todo el tema, el producto escalar, hijo, se inventa para garantizar de que dos vectores sean perpendiculares. Bueno, en este lenguaje se llaman ortogonales, ¿ya? En tu geometría de colegio, bueno, de pre, se llama perpendicular, pero acá a nivel ya más matemático se le llaman ortogonales. Y no importa qué posición tenga, ¿no? Me basta con demostrar que cierto producto escalar tiene un valor para saber que es un verbo. Ahora, vamos a demostrarlo. Yo sé que esto es importante. Yo sé que lo puedes ver. Digamos, pregunta del millón. ¿Cómo puedo demostrar o cómo puedo
garantizar, ¿no? Que A sea perpendicular a B, o ortogonal, como lo llamamos en la universidad. ¿Cómo puedo garantizar yo que dos vectores son perpendiculares? Ah, pues fácil. Primero los voy a dibujar. Ojo, primero los voy a dibujar. ¿Ya? Entonces, Ujú. digamos, el vector A, hijo, él es el vector A, ¿sí? Y él es el Ujú. vector B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí nomás. Sí. Ya, ahora escúchame. El vector A, yo le voy a llamar, por ejemplo, un A sub 1, un A sub 2 como coordenadas. Y el vector B le voy a llamar como ¿quién? Como B sub 1 y B sub 2. Ah, me olvidé de una cosita más aquí. Aquí, Marcelo, voy a hacer una pausa y voy a hacer aquí. Si este vector hijo está expresado como X, Y, el módulo del vector A se expresa como el teorema de Pitágoras. Ujú. ¿Sí? Eso es lo que quiero también que recuerdes. Si tienen, por ejemplo, 1 y 1 como vector, ¿cuál es su módulo? Raíz de, Raíz de X al cuadrado más y al cuadrado. a ver, mi borrador, para que ya. Por ejemplo, tienes un vector que vale 1,1. ¿Cuál es el tamaño de ese vector? Mira, profe, raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Ujú. Sería 2. Raíz Raíz de de 2. 2. Claro, entonces cuando tú tengas un vector, y te pidan el módulo, y lo tienes expresado en par ordenado, X, Y, ya, el módulo, profe, no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. ¿Aplicado a quién? A las coordenadas de ese vector. Eso me faltó mencionar. Nada más. Vamos a continuar con la exposición. En la parte de aquí, ¿cómo yo puedo garantizar de que dos vectores sean perpendiculares? Entonces lo dibujo 90 grados. Ya, 90 grados, lo dibujo 90 grados. Voy a completar el rectángulo. ¿Por qué? Porque hay algo curioso. Vamos a aprovechar la geometría de Euclides, la geometría griega. Cuando hablamos de un rectángulo, cuando hablamos de un rectángulo, se demuestra por congruencia de que como, bueno, primero voy a dibujar la suma de aquí. Él como vector hijo es la suma, suma. Ujú. Como vector, él es la suma. A más B. Y este otro señor es como la diferencia, ¿verdad? Como la diferencia. ¿Te acuerdas que te había dicho en el ejemplo anterior? Él es como si fuera Ujú. A menos B. A ver, por si no lo recordabas, esto de aquí, esto de aquí. Esto de aquí. Solo que este teta es 90 grados, ¿no? La Ujú. suma, el rojo, el verde, la otra diagonal, es la diferencia. Ahora sí, voy a apelar a nuestro amigo Euclides con su geometría griega y vamos a decir, profe, pero ese es un rectángulo. Ese es un rectángulo. Por lo tanto, las medidas de las diagonales son iguales. ¿Tú qué opinas? ¿Verdadero o Claro, falso? verdadero. Eso es contra verdadero, profe. Este tamaño de este vector es el tamaño de este otro vector. Claro, claro, no queda de otro. Entonces, de la figura, de figura, la figura, hijo. ¿Qué es lo que obtenemos? Profe, que el módulo de la suma de los vectores es igual a quién? A la diferencia de los vectores. El módulo, ¿no? El tamaño, es el tamaño. El tamaño del rojo es igual al tamaño del verde. Vamos a llevarlo al campo analítico, al campo algebraico, al campo de las coordenadas, porque muchas veces la figura me puede fallar. No tengo Ujú. escala, no tengo regla. Entonces vamos al campo algebraico. Si este vector A, yo lo reemplazo como quién, hijo? Como A sub 1, coma, A sub 2, ¿sumado con quién? Profe, con B sub 1, B sub 2. No te vayas a olvidar, hijo, que esto es módulo, tamaño. ¿Igual a quién? Profe, ¿tamaño de quién? ¿O módulo de quién? Sería pues A sub 1, A sub 2 menos, porque está restando, B1, B2. Cierra por favor tu módulo, o bueno, tu Ujú. barrita, ¿no? ¿Recuerdas cómo se sumaban vectores como pares ordenados, hijo? Era A con A y B con B. Claro, primera con primera y segunda con segunda, ¿sí? Claro. Ahí está, plan, y plan lo voy a poner aquí. Profe, este facilito, pues de acá sería A sub 1 más B sub 1, coma, porque estamos en la segunda, A sub 2 más B sub 2. Estas son las barras, porque es tamaño, ¿ya? Igual aquí, Ujú. acá sería A sub 1 y arresta menos B sub 1, coma,
A sub 2 menos B sub 2. Ahora, acá viene la parte maravillosa. ¿Sabes por qué? Hijo, él es el primer componente. Él es el segundo componente. Y a mí me están pidiendo explícitamente, y está de manera descarada, el tamaño de ese vector. ¿Cuánto mide? Ah, y usted me dijo, profe, que para encontrar el tamaño de ese vector, lo que yo tengo que hacer es aplicarle el teorema de Pitágoras. Claro, claro, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Mira. A sub 1 más B sub 1 elevado al cuadrado, ¿sumado con quién? Con A sub 2 más B sub 2 elevado al cuadrado. Acá la raíz. ¿Esa parte, hijo? Claro. Ya, a ver, igual a quién. Pitágoras al segundo, ¿no? Que sería pues Claro. A sub 1 menos al cuadrado más A sub Más 2 A menos sub B 2 sub 2. menos B sub 2 al cuadrado. Ya está. ¿Qué es lo que vas a aplicar ahí? Bueno, lo más evidente es que las raíces se van, pues las raíces se retiran. No, raíz con raíz se va, pues, están a ambos lados de la ecuación. Ya, ahora, ¿qué más? Si gustan, lo puedo expandir. Voy a expandir esto de acá, a ver, voy a expandir. Primero de acá. A sub 1 al cuadrado más 2 veces A sub 1 por B sub 1 más B sub 1 al cuadrado. ¿Sumado con quién? Mira, voy a expandir esto de acá. A sub 2 al cuadrado más 2 veces A sub 2, ¿no? Todo este trámite. ¿Igual a quién? Voy a poner en dos filas. Acá también, mira. Sería A sub 1 al cuadrado menos 2 veces, ¿sí? Más B1 al cuadrado más ¿quién? A sub 2 menos, ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, yo sé que esto marea un poco porque los subíndices ya, cuando esté más adelante, más avanzado, Marcelo, vas a tener que acostumbrarte a la notación de subíndices. Pero ha ocurrido algo bien bonito. La simplificación. Por ejemplo, a la izquierda encuentras a sub 1 al cuadrado. Y a la derecha también. También encuentras a b sub 1 al cuadrado, b sub 1 al cuadrado, a2 al cuadrado, a2 al cuadrado, b2 al cuadrado, b2 al cuadrado. ¿Qué es lo que te va a quedar, hijo? Te va a quedar lo siguiente. Escúchame, escúchame. 2a1, b1, más 2a2, b2. Menos 2a1, b1, menos Menos 2 B 2. 2a2, b2. Bueno, esto pasan a sumar a la derecha. A1 y A1 te vuelven 4 veces A1, B1, más 4 veces A2, B2. ¿Es igual a quién? A 0. Sí, observamos por esta última ecuación, muy importante. Vamos a la siguiente pizarra, porque todavía falta un poquito más de razonamiento. A ver, ¿dónde está mi pizarra? Un ratito, por favor. Ya, acá está. A ver, y ya está. ¿Ya? Nos habíamos quedado en esta parte, mira, en este de acá. 4a1 b1 más 4a sub 2, 2 igual a 0. Ya, Marcelo, vamos a factorizar. 4 veces quién? A1, B1 más A sub 2 igual a 0. Ya, Marcelo, esa última ecuación es muy, pero muy importante. 4 multiplicado con algo te da 0. La pregunta es, ¿quién tiene que ser 0 necesariamente para que eso se cumpla? Sería B. No. Mira, son dos bloques, son dos bloques. Mira. El bloque celeste y el bloque verde. Verde por celeste te da 0. ¿Quién tiene que ser 0 necesariamente? El celeste. Por eso. Eso implica que A1. B1 más A2, B2 igual a 0. El resultado es pequeño, pero es tan maravillosamente potente. Es
Precioso este resultado. Y esto justifica por qué. Justifica que se haya inventado pues el producto punto o el producto escalar. ¿Por qué? Porque esto es solamente, esto, escúchame por favor, es la condición suficiente y necesaria para garantizar que el vector A sea perpendicular u ortogonal al vector B. Nada más que eso. Ejemplo, profe. Sí. Mira. A ver, ejemplo. Pregunta. El vector, a ver, el vector, uy, no escribí bien, voy a borrar esto acá, un momentito. Que sé que. El vector A, que lo voy a llamar, por ejemplo, un 2,1, será perpendicular al vector B, menos 1, menos 2, ¿serán perpendiculares? Bueno, yo no lo voy a dibujar, voy a aplicar lo que acabo de encontrar. Mira. Producto de primeras componentes, sumado con producto de segunda componente, usted tiene que hacer. A ver, vamos. A, Marcelo, punto B. ¿Quién por quién? ¿Quién por quién? Sería 2 por menos 2 por 2 por menos. menos 1, Claro, primero 1 por menos 2. más ¿quién? 1 por menos 2 1 por menos 2. A ver, ¿cómo sale eso? sería 0. Sí. Entonces, en efecto, estos vectores son perpendiculares. Vamos a otro caso. Mira, el vector A, digamos, ¿no? 7, menos 2 será perpendicular al caso del vector C, que hablamos, de, por ejemplo, de 0,4. ¿Será perpendiculares? Ah, bueno, fácil, pues, profe, le hago producto punto. ¿Cuánto vale? 7 por 0, ¿verdad? 0. Más menos 2 por 4, menos 8. Ah, profe, eso sale menos 8. Diferente de 0. Ah, no son perpendiculares. ¿Se entiende la utilidad de esta definición? Sí. Ya. Y es más todavía, si gustan, lo puedes expandir hasta el espacio. El vector A, por ejemplo, 2,1,1, y el vector B, por ejemplo, no sé, se me ocurre, 5 menos 2,7, ¿serán perpendiculares? Bueno, eso es evidente, yo no voy a dibujar el espacio. Y voy a agarrar un transportador y lo voy a medir. Voy a aplicar la condición. A punto B. Ah, profe, usted me dijo primera con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera. 2 por quién? Por 5. Más 1 por quién, hijo? Menos 2. Más 1 por 7. ¿Cuánto sale eso? Vamos. Sería 2, 5, 10 más menos 2 sería 8 más 7, 15. 15. 15, ¿será igual a 0? No, No, diferentes. Entonces, A y B no son perpendiculares. perpendiculares. O en lenguaje ya más refinado, ortogonales. Y así pues, Marcelo, fue como se inventó el producto punto. Ahora, ¿ahí queda el alcance o la potencia del producto? No, no queda. Va a haber una propiedad especial. Porque el producto punto no solo te puede garantizar que dos vectores sean perpendiculares, además te puede calcular el ángulo que forman. Propiedades. Propiedades. Vamos a poner aquí. Sean los vectores A y B el ángulo que forman. Ojo, este teorema vale tanto para el espacio como para el plano. Se calcula como ¿quién? Como, bueno, se calcula como el coseno del ángulo
igual a ¿quién? Bueno, al producto punto de los vectores dividido ¿con quién? Dividido con los módulos. También se le pone así. Bueno, yo lo pongo así. Los módulos. Vamos a poner acá abajito para precisarlo, no te vas a confundir. Esto de acá. Producto punto. Y acá, producto de módulos. Ya está. ¿Sí? ¿Se entendió, Marcelo? A ver, un ejemplo, chiquito nomás para continuar. El vector A, que vale, por ejemplo, 2,5, y el vector B, que vale, por ejemplo, 7,2. ¿Qué ángulo formará? No, pues, pero sigamos la fórmula. Coseno de esos ángulos, del ángulo que forma eso sería ¿quién? Producto punto. ¿Cuánto es el producto punto? Al ojo. 2 por 7, ¿sí o no? 2 por 7, 2 por 7, 14, ¿quién? Más 5 por 14 más 10, sería 24. 24, pues la parte de arriba. ¿Cuánto vale el módulo del vector A? Valdría, A ver, aquí, mira. Sería 2 y 5. 2 y 5. Te pido el módulo de hipotenusa. ¿Puedo hacer eso? 2 cuadrados, 1 cuadrado. Sería, a ver. Mm, mm, ¿Veis de quién? Sería 29. Raíz de 29. Ujú. Y el módulo de B, 7. Sería, a ver, sería, ay, no, sería, tienes acá 7 y 2. raíz de 53. Claro, raíz de 59. Ya. Entonces acá sería sobre raíz de 29 por raíz de 53. Vamos a ponerlo todo eso como un número. A ver, voy a encender la calculadora. Vamos a poner acá. 24, vamos a ver. 24 partido por quién? Raíz de 29, raíz de 29 por raíz de 53. Ya, eso numéricamente sale 0,61. O sea, el coseno del ángulo vale 0,61. Bueno, aproximadamente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo calcula el ángulo? Bueno, la calculadora te va a ayudar. Arco coseno. Arco cuyo coseno es, vamos a ver. Arco cuyo coseno es 0,61. Te calcula el ángulo, ¿no? 0, ya, pero me está dando en radianes. No, lo quiero en ángulos. No. Ángulos de, ahí está, sí. 52,4 grados. O sea, teta vale 52,4 grados. Entonces, sin necesidad puedes dibujarlo. Algebraicamente puedes encontrar la fórmula, el ángulo que forman esos dos. Sí, bueno, la presión ha sido un poquito larguita, pero espero que haya sido el último. ¿Es válido para 3 dimensiones? Sí, sí, también es válido para 3 dimensiones. Y finalmente vamos a cerrar con el producto vectorial. Que solamente voy a poner la fórmula, no te preocupes. Así la demostración es un poquito larga. Producto vectorial. También llamado producto cruz o ASP. Producto vectorial. Simbolizo así. Se A, cruz, ASP. Y bueno, se determina como quién, como una determinante. No, como una expresión. Sería A, cruz, B, es igual a aquí. Bueno, tenemos acá. Pones I, J, K. Bueno, tú consideras que el vector A vale A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y el vector B vale B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Es una determinante. A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Así. Ahora, ¿cómo los dibujo? Bueno, acá sí tienes que tener un poquito de cuidado, porque mira, el vector, él es el vector
A. Y él es el vector B, con verde, ¿ya? El vector B. En el espacio vamos a originarlo. Este señal que sobresale de manera perpendicular es A cruz B. ¿Sí? Perpendicular aquí, perpendicular acá. Es un vector perpendicular. Ya, es como decir, mira, te explico. A ver, verde, cruz, verde, cruz, negro, ¿no? Verde, cruz, negro. Va a aparecer un vector perpendicular. No sé si logras ver acá en el lapicero rojo. Es un vector. O sea, el producto de estos dos origina un vector. En cambio, en el otro, su producto solamente origina un número, ¿no? Un número. Ya está. Listo. Entonces, yo falta un poco más de teoría, sobre todo con él, pero vamos a ver si es que la necesitamos. Si necesitamos, te la dicto. Si no, pasamos al siguiente bloque. Listo, mamá. Marcelo. Ahora, página 54 con los problemitas. A ver. Página 54. 54. A ver. Ay, abre. Conectivos. Documentos. Ay, no me digas. Jonathan, ¿me puedes volver a mandar el ¿Ya? ¿Está bien? PDF, por favor? Sí. Ahí te Creo lo... que se me quedó del teléfono. Sí, te entiendo. A veces se le pierde. Acá está. ¿No? ¿Tengo? Sí, ya no, ya acá está. Página 54. 54, ya. Entonces, ahí dice práctica dirigida. Vamos al problema número 1. 54, acá está. Calcular el módulo del vector, ¿qué dice? Calcular el módulo del vector restante de los vectores mostrados. A, B es igual a BC igual a CD. Ya, ahí te vamos a ver el dibujito, ¿ya? A ver, estoy aquí. Patricia, voy a dibujar esta. Y dice, algunos de los vectores mostrados. Ahí ya. Como dice que esta hipotenusa ha sido partida en 3 iguales, ¿no? Acá. Vamos al punto acá. Y aquí dice que ahí está otro vector. No me consta que sea perpendicular, pero este es otro vector. Y este es el B. Ya está. Que ABC igual a BC igual a CD, vamos a ponerlo con verde. A ver, vamos a ponerle M y M. Ya, son iguales, ¿ya? Igual que tú. El mide con un 6, el mide con un 4. Ya, entonces los vectores son esta también. El que está echadito, el que está oblicuo acá descansa sobre una parte de la hipotenusa, el que nace del ángulo 90 grados y llega hasta el punto rojito que parte en 3, ¿no? Este segmento, y este 4. Mejor, para evitar los problemas, lo vamos a bautizar, ¿ya? Vector A, vector A, vector B, vector C y el vector D. Están pidiendo el módulo. Entonces, el módulo de la resultante, que viene a ser aquí. A. Listo. Ahí está. ¿Está bien? No te voy a olvidar, por favor, Marcelo, que la medida de este segmento es como 6.
y la medida de esta parte paradito es como A4. Ya, no es un problema de geometría, parecido, ¿no? Pero tienes que obedecer aquí las leyes vectoriales. Entonces, aquí, ¿cómo haríamos? ¿Cómo podríamos hacer? Mira, yo creo que el tamaño y dirección pueden hacer que un vector pueda desplazarse, ¿ya? El tamaño del vector B es como AM, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ujú, Y como descansa sobre la misma línea de la hipotenusa, tranquilamente puedo decir que aquí puede aparecer un vector de tamaño B, o ujú. mejor dicho, el tamaño del vector de nombre B. Y como cumple los mismos requisitos o tiene las mismas condiciones, o sea, me refiero, primero que mida M, ya, mide M. Segundo, tenga la misma dirección, claro, tiene la misma dirección, sino descansa sobre la misma. Entonces, él puede ser el vector B. ¿Sí? Acá también puede aparecer otro vector Sí. idéntico, el vector B. Ya, el vector B. Ya, cuando tú llenas la figura o haces aparecer vectores convenientemente, Marcelo, tienes que plantear igualdades vectoriales. Voy a darte uno. Ujú. No te vas a olvidar que te dije hace algunos minutos que la suma está identificada con el trencito. Mira. Tienes él, por ejemplo, más él. Mira, él y él lo sumas. Allá. Inicio con inicio, final con final. Si le llamas a él A y le llamas B, este rojo va a ser A más B. ¿Entendí esta parte? Ujú. Ya. Observa atentamente, por favor, el triángulo, este triángulo que está aquí, donde actúan estos vectores. Obsérvalo, obsérvalo. A ver, te voy a dar una oportunidad. Dime, por favor, una ecuación vectorial que encierre esos tres vectores. Eh, Recuerda que uno tiene que estar detrás del Podría otro. ser que B y M darían 4. Me refiero a los vectores. Al vector C, al vector B y al vector D. ¿Quién está detrás de quién? ¿Quién está haciendo trencito? ¿Qué par de vectores están haciendo trencito? El C y el B. Exacto. ¿Y quién es el dibujado desde el inicio hasta el final? El D. El D. Por eso es que, como lo que te acabo de decir, la primera ecuación que vas a agarrar, ¿cuál es? Ah, profe, que el vector C más B, ¿qué te da? Me da D. Listo. ¿Tienes esa parte, hijo? ¿Sí? Ujú. Ya, si me has entendido y si me estás siguiendo, en el triángulo acá, en el triángulo grandecito aquí, ¿qué se cumple? 2B más C es igual a... ¿Eso es G? No, este es No, el tamaño 6. Es el ya vector 6. A. Ujú. 2B más C me daría A. 2B más C. Ah, dime, 2B está haciendo trencito con C. Claro. Ah, no, Trencito. espera. Ujú. A más 2B sería C. Bien, perfecto. A más 2B. Muy buena jugada. A más 2 veces B es igual a ¿quién? A C. ¿Ok? Ujú, Ya, y en el triángulo grandote, puedes observar ahí, por ejemplo, el triángulo grandote, en el triángulo de acá grandote, también hay una suma vectorial o no. ujú. ¿Cuál sería, hijo? Sería A más 3B igual a D. Claro, A más 3 Pero veces. eso también lo tendríamos al momento de reemplazar C en B en C más D igual B, C más B igual D. Claro, también. Ahora, pero recuerda que tenemos que apuntar hacia la suma total. A más B más C más D. Ajá. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Eh, ujú. O sea, tendremos que hacer de una variable. ¿Quién sería esa variable? Esta flechita aquí. Ah, C más B puede ser D. A más 2D. Ujú, Claro, a ver, mira, voy a agarrar esto de acá. Voy a arriesgarme en limpio. C más B vale D. Ya, estos dos valen D. Entonces, mi nuevo objetivo de qué cosa es? Es hallar A más
D más D. Ah, ya, pero si D más D te da 2 veces D, ¿sí o no? Ya. Ahora, ¿habrá otra expresión que me pueda ayudar aquí? En ese sentido. ¿Quién me puede ayudar? A más 3B. Claro. Mira, ¿qué te parece si Marcelo, si nosotros podemos reemplazar mejor este de acá? Ah, pero igual sería, ¿no? Si lo reemplazo se vuelve A más 2B, igual a C. Hmm, Chales, ahí no, por ahí no va la cuestión. Se me pide el tamaño del resultante. Mm, a ver, voy a poner pausa para no demorar. Directo, ya la operación me parece que aquí terminó, ¿sabes por qué? Porque lo puedo representar. Esto de aquí lo puedo representar. Mira, ¿cuánto es el tamaño de algo? El tamaño de A. O sea, atentamente la figura. Mm, El tamaño de A. sería 6. Y el tamaño de D. Sería 4. Ah, o sea que me están pidiendo la suma vectorial de quién. De 6, puede ser, ¿no? Por ejemplo, este de 6 acá. más 8. Claro, tienes razón, pues. 6 para acá y 8 para arriba, ¿sí o no? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? 6 para la izquierda y 8 para arriba, en total, ¿cómo calculo eso? Ah, ya, ¿mediante qué teorema, hijo? Recuerda que se pide tamaño nada más, el tamaño. Ujú. Ya, tamaño y tamaño. ¿Cómo calculo ese tamaño? El tamaño del vector. Pitágoras. Pitágoras, ¿sí? Ya. ¿Cuánto nos valdría? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Que Mm, justamente sería pues R barra, ¿sí? R barra al cuadrado es igual a quién. sería 100. Raíz de 100. Claro, y eso sería, Raíz de 100. sí, pero R, ¿cuánto vale? Sería 10. 10. Ya está. Listo. Ay, yo ya quiero mejorarme de una vez. Ah, sí, sí, entiendo por qué esa parte era. Uf. Pero esto es más medicina, ¿o no? Sí, sí he estado tomando mis medicinas y estoy mucho mejor que cuando empecé, porque cuando empecé apenas podía hablar sin toser. Guau. Pero con paciencia, va bajando. Porque ya se me fue todo, ya no tengo nada, ni tengo que expectorar nada, solo me pica la garganta. Ya veo. Paciencia nomás. Y sí, trata de hablar de sí, pausada. No. Ujú. Ya, a ver. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería la letra. Sería la letra A. ¿Se entendió, Marcelo, esta explicación? ¿O hay un punto Sí, que no se entendió? estuvo chévere y sí se entendió. Chévere, ya, pues. El A y el D no lo entendimos. A ver, vamos con el siguiente problema. ¿Qué sorpresa nos va a traer? Ajá, descomposición. Muy bonito problema. A ver, vamos con el problema número 2. Voy a hacerlo aquí, ¿no? Problema número 2. Problema número 2. Tienes, Dice, pues, claro, tienes un eje, ¿no? Un eje. ujú, Ya, acá tenemos un vector A que tiene inclinación 50 grados. Aquí, ¿no? Dice que A mide 10. Vamos a poner 10 de número, ya 10 de número, por el tamaño. Y el otro tiene 45 grados. Y mide 7 raíz de 2. Ya. 7 raíz de 2. Y él es 45 grados. Ya está. Ahora, tenemos que hallar el módulo de la resultante. Ya, Marcelo, es un problema clásico. ¿Por qué? Porque vamos a tener que descomponer. Aquí, mira, vamos a tener que descomponer. Sencillo. A ver, escúchame. Trazas perpendiculares a los ejes. Este señor, por ejemplo, que va a aparecer, es como si fuera trigo, ¿ah? Y este es como si también la vertical que va a aparecer. Ya. Vamos a jugar con tamaño, no vamos con rodeos. Vamos a jugar con tamaños de una vez. Hijo, si le ujú. ponemos el mide 10, ¿cuánto mide este factor paradito? ¿Cómo?
Si la hipotenusa mide 10, ¿cuánto mide el vector paradito? Si la hipotenusa mide 10, valdría... Recuerda que lo debes dejar en función de quién. En función de 10 y 53. Sería 10 seno de 53 y 10 coseno de 53. Claro. 10 veces seno de 53. Y acá sería 10 veces coseno de 53. Lo mismo va a ocurrir para quién, para este vector de acá. Sería, a ver, sería 7 raíz de 2, ¿qué es? ¿En qué? Ah, está en el largo. Sería 7 raíz de 2 seno de 45 y 7 raíz de 2 seno de Claro. 25. 7 raíz de 2. Acá sería coseno, ¿no? Ujú. Y acá sería 7 raíz de 2 seno de 45. Hay un detalle, Marcelo. Cuando tú descompones, por favor, y no te vas a olvidar de esto, el vector se retira. Ellos ya no están. Ahora están sus componentes. ¿Sí? Ujú. Bien, hagamos cálculos aparte para averiguar los números. Asterisco. Aquí cálculo, para cálculo aparte. Primero, ¿cuánto vale 10 seno de 53 grados? Vamos. ¿Cómo me dices? ¿Cuánto vale 10 seno de 53 grados? Sería, a ver, sería eh, sería sería sería, a ver, Dibuja un triangulito, toma tu tiempo. ujú, sería 10 por 4 quintos, que 10, sería 4 quintos ya. 10 por 4 quintos, sería 8. 8. Acá. El siguiente, vamos. Siguiente, ¿qué sería? Eh, 10 coseno de 53. ¿Cuánto vale? Sería sería 6. Sería así. ¿Cuánto vale 7 raíz de 2 seno de 45 grados? Sería, a ver, sería, a ver, de 45 me dices, ¿no? Claro, seno de 45 grados. 7 raíz de 2 por seno de 45. Que ¿Cuánto? sería 7 raíz de 2 por seno de 45, que sería 7 medios porque la raíz de 2 se cancela. A ver, vamos a ver. 7 raíz de 2 seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Ujú. Ya, ¿cuándo se vuelve él? Por seno de 45 sería raíz de 2 por... No, raíz de 2 entre 5. Sería 2,8. No, porque, mira, él vale 2, hijo, él vale 2. Ya, claro, el valor de 7, 7, 7, 7. 7 nada más. Y el último, Sería coseno, ¿no? claro, coseno. A ver. Coseno de 45. Sería igual también 7. 7. Ahora, con esta información,
vamos a dibujar nuevamente tu planito cartesiano para que pueda verse más nítido tus vectores. Ya con la práctica directa, ¿no? Tienes 10 seno de él vale 8, ¿no? Ah, ya, para arriba vale 8. Arriba 8. 8 arriba. ¿Ya? Tienes coseno 6, 6 para la izquierda. 6 para la izquierda. 7 para la derecha, mira como vector, y 7 para abajo. 7 y 7. A ver, hijo, primero vamos a trabajar con los horizontales, ¿te parece? 6 para la izquierda y 7 para la derecha. Sería, a ver. 6 para la izquierda y 7 para la... ¿Cómo me dices? O sea, ¿qué vector resultaría? 6 para la izquierda y 7 para la derecha. ¿Qué vector te resultaría? Yo digo que sería 1 para la izquierda, 1 para la derecha. Claro. ¿Sí? Como que Porque lo sí, aniquila, ¿no? Y solo sobreviven claro. los planos. Y a 8 para arriba y 7 para abajo. 7, uno para la... Para, ¿cómo se llama? Uno hacia arriba. 1 hacia arriba. Ya está. 1 hacia arriba. Ya está. Entonces te piden el módulo. Y la pregunta te termina el módulo. Ah, ya, pues el Pitágoras. ¿Sí? El Pitágoras, vamos a poner el Pitágoras. El módulo es el tamaño. Entonces, el de aquí, ¿no? Vamos a poner R. Pero R se calcula como ¿quién? Como Pitágoras, ¿me dijo? Raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado. ¿Cuánto vale R módulo? Vamos. 2. Raíz de 2. 2. Ya está. ¿Es clave, clave? Sí, sería la C. C de casa. Sí, C de casa. ¿Se entendió, hijo? ¿Hay algún problema con ese algún detalle, alguna observación? No, sí se entendió. Bien. Vamos con el número 3. A ver. Problema número 3. Y este es más algebraico. Problema número 3. A ver. Determine el valor de 2a menos 3. Ah, ya, pues mira, este es más algebraico. Más sencillo. Tienes el vector a, que vale pues menos 2,5, y el vector b, que vale menos 3,4. Están pidiendo encontrar cuánto o quién es el vector 2 por a menos 3 por b. Fácil, Marcelo, reemplázalo, mira. 2 por quién, ah, ya, menos 2,5. Menos 3 por quién, menos 3,4. ¿Sí? Ahora, cuando tú multiplicas un escalar por un vector, el escalar multiplica a la vez a los componentes. Es decir, el 2 multiplica al menos 2 y el 2 multiplica al 5. Lo mismo por acá. Menos 3, ojo, todo el paquete. Menos 3 acá y a él también. O si quieres también agarrar solamente después lo restas. A ver, digamos, 2 por menos 2, ¿cuánto te da? 2 por menos 2 me da 0. 2 por menos 2. Ah, no. Menos 4. Menos 4. ¿Cuánto da 2 por 5? 10. 10. Ya, el menos déjalo ahí todavía. ¿Cuánto vale 3 por menos 3? Menos 9. Menos 9. 3 por 4, 12. 12. Ahora, ¿te acuerdas que te decíamos, si restabas vector con vector, solamente era cuestión de restar los componentes? Él con él, y luego vamos él con él. A ver, vamos. ¿Cuánto vale? Mira, ¿cuánto vale menos 4 menos menos 9? Porque acá está, mira, menos 4 menos menos 9. ¿Cuánto sale eso? ¿Cómo me dices? ¿Cuánto vale menos 4 menos menos 9? Menos 4 menos menos 9. Sería 4, me saldría 5. 5. ¿Cuánto vale 10 menos 12? 10 menos 12 menos 2. Claro, menos 2. Y ese tigre sería la respuesta. Nada más. Claro, sería, a ver, la letra
5 y menos 2, la E. Letra E, enanito, ¿sí? Marca tu clave. A ver, vamos con el problema número 4. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí, Chévere. Ahora vamos con el problema número 4. Problema número 4. Ahí está, problema número 4. Ajá, interesante. Es una malla. Vamos a ver. Vamos a dibujarlo. Problema número 4. Problema número 4, muchacho. Y ahora vamos a dibujar. Dame un segundo que lo voy a dibujar. Son 4 por 4 casi. 4 por 4. mm, Lo voy dibujando un ratito. Ahora voy a poner pausa porque si no. Ahora, vamos con el C. Te escucho. sería, a ver. Sería, eh, eh, si me va a ver. Ay. Mm, sería 2. Espera. Sería menos 2 y menos 2 J. Menos 2 y no. Menos I menos J. A ver, acá comienzas. Y tú quieres llegar aquí. Claro. A la derecha, hijo, ¿cuántas casillas has corrido? Y una casilla. O sea, sería más I o menos I. Más. Más I, pues más I. Y para arriba, Más también. ¿más quién? Más I. No, I es para la horizontal. ¿Quién es para la vertical? J más J más J. Joder. Ahora, vamos, última oportunidad para el D. A ver. El D sería más. Claro, más I más 3J. Claro, más I más 3 veces J. Ya, entonces has traducido, hijo, de la parte gráfica a la parte algebraica. Ahora, atención con lo que está enviando. Te pide el módulo del vector P. El vector P consiste no en ellos sumados así por así. Te dicen A más B más 3 veces C más D. ¿Quién vale A? Ah, profe, lo reemplazo, mira. 2i menos 2j. ¿Quién es B? Ah, ya, más menos 2i menos 2j. Más, ¿quién es 3? Ah, 3 por quién? Por C. C vale I más J, por si acaso, ¿ah? I más J. Más I más 3J. Ya está. El vector P, hijo, vale todo esto. Ahora vamos a ver quién se puede aniquilar o cancelar. ¿Él sí o no? Claro. ¿Ya? A ver, vamos a seguir operándolo para no caer en desorden, ¿no? Acá sería menos 2J menos 2J menos 4 4J. veces J. Más 3 por I. 3 por Estoy I más 3 por I. J, más 3J, Más 3J, J, más I, más I más más 3J. 3J. Ya. A ver, vamos a agrupar las I's. 3I más I, ¿qué te da? 4I 4 veces I. Más menos 4J más 3J, sería menos 1J. menos 1J más 3J, 2J. más 2J, ¿no? Más 2J. Uy, ¿qué pasó? 1 con 3, está bien. No va a haber un módulo entero. A ver. Sería. Sí, pues, a ver.
O he copiado más de repente, menos J. Ah, sí, pues hijo, el B es menos J. No es menos 2. Menos J. Ajá, acá es menos J, ya decía, ya. Entonces sería menos J. Claro, solo sería menos J. Menos J. Entonces sería acá menos 3, ¿no? Menos 3. Claro. Es menos 4, acá es menos 3. Ya. O sea, menos 3J con 3J se avanza, ¿no? Claro. Y solo quería 3J. Ya, ahora sí. P vale 4I más 3J. Que traducido a quién? A rectángulo, triángulo rectángulo, ¿cuánto vale el I? 4. Valdría ¿Cuánto vale 4 J? y J valdría 3. 3. Están viendo el módulo, o sea, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mediría, a ver, 4 al cuadrado más 3. 3 era, ¿no? Sí, es 3. Sería 25. Su raíz, te que es raíz, ¿no? 5. Claro, eso era la sociedad. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahora sí, el módulo de P vale 5. No te vas a olvidar la raíz. Ya está, hay clave y clave tiene. Sí, es sería la letra C. La letra C. Bien, ahora vamos con el problema número 5. ¿Se entendió esto, no, Marcelo? ¿Hay alguna duda o observación? No, sí se entendió. Chévere. Vamos con el problema número 5. Acá. Problema. Determinar el módulo de F para que el resultante sea de los vectores mostrados a C. Ahora, determine el módulo para que la resultante sea 0. Ah, mi No importante. me duele mucho. Voy a dibujarlo con naranjita. Acá. Mm, Ya. Es como si fuera 10 newton, dice, ¿no? 10 newton. Y afuera F. Y te dicen que, bueno, tiene que sumar 0. Ya, tiene que sumar 0. A ver, acá hay un pequeño detalle, Marcelo. La solución es bien cortita, pero debes tener cierto, digamos, ahí chispita para que puedas ver la intención del problema. ujú. Podríamos hacer lo siguiente, mira, supuestamente la resultante sale 0, esas vectores, ¿no? Se aniquilan entre ellos, ¿ya? Pero lo que yo observo es lo siguiente, mira, puedo hacer esto de acá. Si es 90 grados, yo lo puedo prolongar para este sentido y este sentido. ¿Estamos de acuerdo, hijo? ¿Sí? Ujú. Ya. Si yo quiero que los tres se aniquilen, pregunta, el 24 que es para diagonal arriba, ¿quién sería el único encargado de eliminarlo? ¿No es acaso el 24 diagonal hacia abajo? Claro. Acá, 24 diagonal hacia abajo. Ahora, en el caso del 10 diagonal hacia arriba, ¿quién es el único que lo aniquila? Sería Me refiero para él nada más. ¿No es acaso este vector de aquí, de rojito? 10n. ¿Sí? Igualito. Claro. Por el momento olvídate de él. Supuestamente para que sumen 0, él tiene que aniquilarse con él, porque mira, 24 hacia abajo, 24 hacia arriba, 0. 10 hacia arriba, 10 hacia abajo, 0. 0 más 0, 0. Se tiene que aniquilar. Entonces, Marcelo, eso que he dibujado de rojo, tienen que ser los componentes de F necesariamente para que se pueda, o que la resultante de estos tres vectores sea nulo, o sea 0, como dice. Ujú. Entonces,
Bueno, acá no está dibujado a escala. Voy a poner acá un ratito. Voy a corregir esto. Ahí está, pues el flechón, ya. Entonces, dice el módulo. Ah, y justo, y lo bueno módulo es como que obedece el teorema de Pitágoras. Para tu buena suerte, Marcelo, esto es 90 grados, porque el ángulo de acá, 90 grados. 90 grados. Entonces, mira, ¿cómo sería? Voy a aislar la figura. F, él mide como F, ojo, me dejé la medida. Él mide como a quién, como a 10 y él mide como a 24. A ver, pregunta, ¿cuánto vale F en todo caso? Y no te vas a olvidar que él sería 90. ¿Cuánto vale F? Sí, valdría. Sería, a ver. Sería. Raíz de 10 por raíz de 24. Es 24 ahí, ¿no? Sí, 24. 676. Entonces, no, es porque estoy preguntando por el teorema de Pitágoras. Sería. A ver. Valdría 26 por raíz cuadrada. 20. F es el módulo, perdón, 26 es el módulo de F, tamaño. Y este están viendo el tamaño, ¿sí? Por lo tanto, el tamaño de F vale 20. ¿Se entendió, Marcelo? ¿O hay alguna pregunta aquí con respecto a esto? No. ¿Ya? Cuando te piden que se anulen es porque tienen que aparecer componentes que sean opuestos. 10 arriba se aniquila con 10 abajo. 24 arriba se aniquila con 24 abajo. Y F las debe tener como componentes si es que quiero que todos los naranjas se aniquilen. ¿Sí? Ya, vamos con el problema número 6. A ver, problema número 6. Problema número. Lo voy dibujando. Se tienen dos vectores vectores A y B que forman 60. ¿Eso es el cuadrado? Sí. C cuadrado. ¿O no? 60 al Cuadrado. cuadrado. 60 Su grados. resultante tiene un módulo de 8. Si estos vectores forman 120, su resultante será igual a 6. Calcular el módulo de su resultante cuando estos vectores formen 90. A ver, ¿me puedes dar un chiquito que voy a también tomar un poquito de agua porque se me está apagando la voz? A ver, ya está. Entonces, vamos a resolver estas dos ecuaciones. Ya la que hemos hecho aquí. Bueno, voy a pasar, lo voy a pasar al cuadrado, o sea, sería 64, como tu Nintendo. Sería a cuadrado más b al cuadrado más 2a por b. Dime una cosa, ellos se quedaron en el Wii y no sacaron otro modelo. No, a ver, primero sacaron el Nintendo, de ahí el Super Nintendo, el Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U y la Switch. Ah, la Switch. Sí, la vi, sí la vi. La vi en... Yo quiero comprarme, yo quiero empezar a coleccionar esas cosas. Tengo una Super Nintendo acá y Ya. quiero comprarme el próximo año una Nintendo 64. Uy, sí, es chévere. Che, yo jugué Super Smash, ahí comencé yo. Sí. Es un vicio, ten cuidado. Sí, Super Smash era entre... Es que lo especial de Super Smash es que tiene una combinación media rara de emociones, porque es entre cólera y entre risa, o cómo se pagan los muñecos, ¿no? Entonces, Claro, porque o sea, y es más chévere jugarlo con tus amigos. claro, con tu pata. Yo juego con mi amigo, me acuerdo que, bueno, creo que esta parte de la historia no la sabe ni creo ni mi mamá, porque cuando estaba en San José, en Chincha, yo tenía un amigo que vivía en el centro de Lima, o sea, en el centro, ¿no? Por la avenida Lima, por ahí. Estaba cerca del colegio. Entonces, en las ¿Ya? salidas, créeme, o sea, esto era religioso, o sea, todos los días después del colegio, o sea, avanzamos las tareas, todos escribíamos todos los días, nos íbamos a jugar una horita en su casa. Una horita, entonces, ya, y ahí me empezó a enseñar las técnicas. Mi primer personaje fue Samus, después fue Mario.
yo como acá tengo la Wii, yo también tengo una Wii. Ujú. Tengo el Super Smash Bros. Brawl. Ya. Utilizo a veces a Kirby o también a veces a Meta Knight. Ah, mira, mira. Mira. Es chévere. Sí, pues, y Beto usaba Link, me acuerdo, Link era vicioso Link, ¿no? Me gustaba Link. Y, ¿cómo se llama este capitán? Al zorrito, al zorrito, a Fox, Ah, Fox. a Fox, sí, sí. Pues, y he Qué visto pues, chévere. el Switch y es caro. Acá como 2.000, Es carito, es carito. y es caro. La versión Lite está, entre comillas, más accesible porque es entre 900 y 1000 soles, Ala. pero la versión completa sí está 1200. Y eso que me parece que es un juego aparte, como originales, ¿no? Ah, son juegos aparte. O sea que ni para chipearlo, o sea, ni para meterle juegos piratas. O sea, todo original. No, porque si lo chipeas ahorita, Ya. como todavía sigue en su periodo de vida, Ujú. Nintendo va sacando varios parches como para detectar quiénes lo chipean y dejar y que no tengan acceso a las características online. Ah, claro, vivo. Eso pasaba antes con la Nintendo 3DS, porque también tengo una Nintendo 3DS yo, Ujú. y la briqué, pero la chipeé cuando ya había terminado su tiempo de vida, hace un par de meses, creo. Sí, el Mario Kart es chévere. Ya, listo. A ver, ¿cuánto vale coser 60? Coseno de 60. A ver, sería... Ay, no tengo que respirar hondo, me olvido. A ver, te busco el triangulito ya, para que lo sepas. Ujú. 60, raíz de 3, 2 y 1. Coseno de 60 sería un medio. Medio, ya, un medio. Y acá sería 36 es igual a quién? A cuadrado más b al cuadrado más 2 a por b. ¿Cuánto vale el coseno de 120? Ya, eso, Marcelo, lo voy a resolver, que sería menos un medio, porque esto es Ujú. un arco mayor de 90 grados. Todavía no hemos visto resolución, perdón, todavía no hemos visto posición estándar. La posición estándar supera 90 grados. Por el momento te voy a decir que es un menos un medio, ¿ya? Uy, ¿pero qué pasó? Ya, entonces tenemos esto de acá, Marcelo, mira, bien, bien. 64 es igual a cuadrado más b al cuadrado. Este paso sí, guárdatelo, porque es reducción al primer cuadrante en todo caso. Ujú. Se van, más a por b. Ya está. Y acá también tal, tal. Y tienes que, hay 34, pues, 36 vale, ¿quién? A ver, vale a cuadrado más b al cuadrado menos, ¿no? Menos a por b. Menos A por B. Listo. Ahora, o- encontrar a y b es un poco complicado, a pesar de que son dos ecuaciones. Tenemos que usar productos notables y todo lo demás, pero quiero que fijes nuevamente tu mirada hacia la incógnita. ¿Te acuerdas que te pedían esto de acá? El Ujú. pitagorazo. Ya, el pitagorazo es básicamente esto de acá. Módulo de a más b es igual a raíz cuadrada de quién? De a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí. Ahora, escúchame. Se supone que lo que tienes que encontrar es o bien a y b separados o bien la suma de sus cuadrados. También podríamos encontrarlo por ese método. Entonces, Podríamos ¿qué es lo que encontrar sugería? la ¿Qué es suma lo de que sus sugieres cuadrados. tú? Claro, ¿qué es lo que Eh, Podríamos sumar sugieres? las dos ecuaciones. Claro, pues súmalas. ¿Por qué? ¿Quién se va a ir? Se va A y B y con A menos B. Claro, entonces, ¿qué te Menos AB quedaría? y más A y B. 64 más Sería 36, 4, 36, sería 70, 100. 100. ¿Dos veces quién? 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, más B al cuadrado. Simplifica. Entonces sería 50. Claro, ahora ¿qué nos quedaría? Raíz de 50, ¿sí? Ujú. Ya. Esa raíz para trabajar un poquito más. Ya estamos, ya en respuesta. Ya la respuesta, raíz Sí. 50. Pero ¿dónde vas a olvidar que raíz 50 es raíz de 25 multiplicado por raíz de 2, ¿sí o no? ¿Sí? Ujú. Por teléfono, ya. ¿Cuánto vale eso? 5 raíz de 2. Ya está. ¿Hay clave o no hay clave? Sí, sería la C. Listo. ¿Se entendió, hijo?
Bacán, chévere, no hay nada que hacer, ¿sí? Sí, la pregunta interesante, ¿ah? Para el buen ojo, ya, es Pitágoras, no es sí, ya, ahí ve el loco, ¿no? Bien, vamos con el último problema 7, ya ahí te queda la misión, problema número 7. Vamos a ver. La resultante de los vectores mostrados es 60n y en dirección vertical hacia arriba. Calcule el módulo del vector f. Dice, vamos a dibujar, dame un minutito para dibujarlo. A ver, acá 400. Bueno, n de Newton. No te preocupes que pronto vamos a tocar con las fuerzas. Muy interesante. Newton. Sí. Sir Isaac Newton. Isaac Físico Newton. y matemático. Autor del texto Principios. Así. Ahí está. Él vale alfa, él vale 37 grados. Dice, la resultante de los vectores mostrados es 60 newton y en dirección vertical hacia arriba. O sea, si tú operas todo esto, es equivalente a como si te hubiera salido 60 hacia arriba. ¿Sí? Gráficamente, ¿no? 60 newton hacia arriba. Ahora, dice, calcula el módulo de vector F. Yo no me hago problema. ¿Sabes por qué, Marcelo? Porque lo que voy a procurar hacer es lo siguiente. Voy a desarmar en mi eje. Voy a adoptar él como si fuera X y él como si fuera Y. A continuación lo que voy a hacer es desarmar el vector F rectangularmente, descomponer. Lo mismo con 200. Vamos a comenzar con la parte de F. A ver, la parte vertical, ¿cuánto vale? Sería seno de 37. No, para alfa, hijo. Para alfa. Ya, seno de alfa y coseno de alfa. Claro, F seno de alfa F para la de alfa y vertical. F coseno de alfa. Claro, y él es F coseno de Alfa. alfa. ¿Está bien? Ahora vamos a trabajar para la parte de 200. A ver, con un colorcito morado, un moradito rendido. Esto de acá. ¿Usted sabe qué es rectangular? No sé. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el horizontal? 200 seno de alfa y 200 coseno de alfa. Claro, 200, el coseno, no te vas a olvidar, coseno de 37 Seno, grados. claro. Y este Y 200 seno de alfa. Claro, y sería 200 seno de 37 grados. No te vas a olvidar que cuando haces eso, los vectores se retiran. Él se retira y él también se retira. ¿Ok? Vamos. Ahora, ¿qué más? Hay un pequeño detalle aquí muy interesante, Marcelo, porque te está diciendo que la resultante descansa sobre el eje de las verticales. Lo que significa que cuando tú operas esto de acá, ¿qué ocurre con las horizontales? ¿Se refuerzan o se aniquilan? ¿Se aniquila? Se aniquilan, hijo. ¿Sabes por qué? Porque si estas dos se aniquilan, ya no queda nadie más jugando, solamente las verticales. Si no se aniquilaran, entonces habría una componente horizontal y eso ya no sería vertical. Pues yo necesito que las componentes horizontales se aniquilen entre ellas, cosa que me queda solamente las de eje. A ver, por eso, vamos a poner acá, por condición del problema. Por condición del problema. Se supone que, a ver, ¿quiénes son esos vectores horizontales que se van a aniquilar? Profe, el primero va a ser 400. Después va a estar f coseno y después va a estar 200 coseno de 300. O sea, que es 400 a la izquierda va a ser igual a ¿quién? A f coseno de alfa a la derecha, sumado ¿con quién? Con 200 coseno a la derecha. ¿No? ¿Se entiende? Esto de acá, el bando izquierdo tiene que ser igual a la suma de los bandos derechos. Entonces vamos a ver. Decimos acá, mira, observa acá. Sería 400 es igual a ¿quién? A f coseno de alfa más 200 coseno de 37 grados. ¿Sí? Además, ahora vamos a ver los del eje vertical. ¿Quiénes juegan para el eje vertical? Ah, profe, solamente juega ¿quién? F seno de alfa y 200 seno de 37. Te voy a hacer una pregunta, Marcelo, esperemos que la pueda contestar. Si yo enfrento a F seno de alfa y a 200 seno de 37 grados, y yo veo
que esto me está saliendo 60 newton, ¿quién va a ganar? ¿F seno o 203 seno del 17? 200 seno. Si ganara 200 seno, se va para abajo el resultante. Entonces ganaría F seno de alfa. Tiene que ganar F seno, porque si gana él, entonces la resultante va hacia arriba. Si gana el de Ujú, acá, va hacia abajo, ¿me entiendes? ujú. Entonces, tenemos que decir, tenemos que plantear también que F seno de alfa menos 200 seno de 37 grados es igual a ¿quién? A 60 newton. Y ya está. Ya lo hemos pasado a la parte algebraica. Ahora vamos a chambear la parte, bueno, operativa, ¿no? A ver, Ujú. 400, ¿cuánto vale para comenzar? A ver, este valor. 200 coseno de 37 grados. Te escucho. A ver, coseno de 37 sería igual a... Sería igual a... 4 quintos, 200 por 4 quintos. Sería 200 por 4 quintos. Sería raíz de 160. Raíz de 160. No es raíz porque solo tienes que multiplicarlo. Coseno vale, 160. Entonces, coseno vale 4 quintos. coseno de 37. Ay, ¿qué 200, calculan? 4 quintos. ¿Ves? 200 por 4 quintos. Quinta, 200. 1. Quinta, 40. ¿Cuánto vale 40 por 4? 160. Solo es 160. O sea, solo es 160. Ujú. ¿Sí? A ver, reivindícate. ¿Cuánto vale 200 seno de 37 grados? 200 seno de 37 sería 3 quintos. En 203 quintos sería 120. 120, ¿no? Que sería... Ujú. eh, sí, 120. Bacán. Ya, él vale 120. Ahorita vamos a formar Entonces, nuevamente. Coseno de alfa más 160, y acá sería F seno de alfa menos 120 te da 60. Sigamos operando, mira. Esto de acá sería 240, ¿no, hijo? Si lo paso a restar. ujú. 240 es F coseno de alfa. Y acá sería pues 180, ¿no, hijo? 70. Ujú. Claro, 180 F seno de alfa. Ya, ya está. Ahora, hay dos caminos en realidad, Marcelo, pero yo optaría por, a ver, sexta, 3, sexta, ya, optaría por dividirlo, porque me están pidiendo calcular el módulo del vector f. El vector f es este de acá. Bien, el vector f. Pero lamentablemente quien está fastidiado también es, ¿qué cosa? Es el coseno y el seno, ¿sí o no? Pero puede ser que yo primero debo encontrar el ángulo alfa para luego encontrar el f. Entonces lo que voy a hacer, hijo, es lo siguiente. Escucha, voy a dividirlo. Divídelos. ¿Quién simplifica? 0, F, Claro, claro. Entonces mm, eh, 24. tenemos coseno de alfa sobre seno de alfa. Eso vale 24 sobre 18. ¿Ok? ¿Sí? Ujú. Por eso acá. Ahora, cuarta sería, perdón, sexta, ¿no? Sexta. Sexta. Sexta Sexta, sería 4 y 4, sexta sería 3. 3. Ahora, ya hemos llevado identidades, es lo más importante. ¿Quién es el coseno sobre seno? 4 tercios. La cotan A la cotangente. 4 tercios. Bacán. Ahora, Ujú. cotangente de qué ángulo te da 4 tercios? Cotangente de qué ángulo me da 4 tercios. Sí, Va voy a borrar esto.
Ya, él es 4 Tangente, tercios y vale 5. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? tangente de 37. 37 grados. ¿La captas o no la captas? Ujú. Entonces, el ángulo alfa vale 37 grados. Entonces, ahora tranquilamente, como yo sé que alfa vale 37 grados, un dato muy importante, lo voy a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones principales. Y ahí me sale el valor de F. A ver, Ujú. reemplazando. Reemplazando. Ponemos acá, por ejemplo, ¿no? 240 es igual a F multiplicado por el coseno. Ahora ya se sabe que es 37 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 37, digo? Valía, el coseno de 37 valía 4/5. Claro, 4. Ya, dime cuánto vale, escucho. ¿Cuánto vale? A ver, F por 4/5 valdría 240 entre 4/5. A ver, sería, a ver. Dígame, hijo. Cuarta. Ujú. A ver, sería cuarta, 24, 60 y 60 es igual a 1/5. F por 1/5. Dime. 60 es igual a F por 5. No, acá es cuarta 60, ¿sí o no? Ujú, El 5 pasa a multiplicar. claro. ¿Cuánto vale F? 5, 300. 300 como los espartanos. Ya está. ¿Se entendió? Sí, es la letra E. La letra E. Listo. Bien, Marcelo, entonces nos quedamos hasta aquí. Bueno, ya mañana mejor, ahorita te voy a liberar. Mañana, sí, normal a las 8 de la mañana se puede normal, hijo. Lo pasamos a las 9. Ya a las 9, ya está bien, no hay problema. Ya. 9 de la mañana, ya pues ahí te reviso lo que has pasado, porque tu misión es la domiciliaria. ¿Cuántos problemas tienes? Tienes problemas, Mm, tienes 10 problemitas. Ya, ujú, el justo me diría yo, la dosis perfecta. Entonces, ujú, mañana te reviso con cómo estamos yendo. ¿Me dijo? ya, Ahí te paso el PDF de esto y voy a poner el video para que lo puedas. ¿Ya? ya, Listo, ya, pues. Jonathan. Cuídate. Listo, No. cuídate. Chao.